Y llegamos al momento de la unificación de Italia, cuando se transforma en el Reino de Italia, con los Saboya a la cabeza. Una dinastía que viene de Piemonte, que habla francés. Y esta unificación, que en realidad ya se sabe que fue más bien una invasión hacia el sur, llevada a cabo por la camarilla, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver en el video cómo fue este proceso y qué fue lo que en realidad pasó en lo que se llamó la unificación de Italia, que no fue tal. Después de la caída del Imperio Romano en el año 476, Italia dejó de ser un reino, digamos, o un imperio durante mucho tiempo. Se dividió entre muchos estados independientes, como el reino lombardo-véneto, el reino de Cerdeña, los estados pontificios, el reino de las dos Sicilias, los ducados de Módena, el gran ducado de Toscana y otros más. Sin embargo, durante el siglo XIX, de golpe surgió un movimiento que pretendió hacer de Italia un país unido e independiente. Y la historia oficial nos cuenta que esto fue la necesidad de los grandes intelectuales iluminados que tenían un amor. No sabemos de dónde, porque cada cual pertenecía a su pequeño ducado, su pequeño reino, y no le importaba lo que pasaba a varios kilómetros al sur o al norte. Eso es lo que nos dice siempre la historia oficial, pero ya está aclarado, ya se ha hecho revisionismo, que esto sucedió por otros motivos. Pero vamos a ver básicamente qué es lo que sucedió a grandes rasgos, sin mencionar en principio qué es lo que había detrás. Bien, lo que sí sabemos y siempre se supo es que estos patriotas, entre comillas, se juntaron en sociedades secretas, como el Carbonari, que son los más conocidos de la época. También tenemos a Mazzini con la Joven Italia, bueno, diferentes logias. Y todo este movimiento condujo finalmente a la liberación del país y su unificación, que se llamó el Risorgimento. Liberación porque en muchas zonas estaban ocupadas, ahora lo vamos a ver, por diferentes países o potencias. Bueno, este periodo empieza tradicionalmente en 1815, con el Congreso de Viena, y finaliza en 1871 con la anexión de Roma y su proclamación como capital del recién nacido reino. Y los episodios clave de este movimiento y la consiguiente unificación fueron las tres guerras de independencia. La primera se libró entre 1848 y 1849 y vio una coalición de estados italianos, por llamarlos así, porque hasta ese momento todavía no se llamaba Italia. El nombre vino después de la unificación. Pero bueno, estados que luego se convertirían en parte del reino. Estos estados se vieron chocar con el Imperio Habsburgo. El Imperio Habsburgo tenía bajo su control el territorio de Lombardía y de Véneto, y en 1848 las principales ciudades de este estado, Venecia, Padua y Milán, que dieron lugar a la rebelión contra los austríacos. Tras la retirada de los austríacos de Venecia y la proclamación de la República de San Marco, el rey del reino de Cerdeña, Carlo Alberto de Saboya, a la cabeza de una coalición de estados, llamémosle italianos, declaró oficialmente la guerra a Austria. En las primeras etapas, la situación se volvió a favor de las tropas dirigidas por Carlo Alberto, hasta que el Papa se retiró del conflicto. En este punto, la mayoría de los estados italianos también retiraron su apoyo a la empresa y la guerra terminó con la derrota de Novara el 23 de marzo de 1849. Las ciudades aún rebeldes volvieron a caer bajo el dominio de los Habsburgo, incluida Venecia. Camilo Benso, conde de Cavour, desde 1852 fue el primer ministro del reino de Cerdeña. Y
era muy consciente de que sin el apoyo europeo, los estados italianos nunca podrían derrotar a los austríacos. Y gracias a su idea de participar junto a Francia, Gran Bretaña y el Imperio Otomano en la Guerra de Crimea, fortaleció los lazos diplomáticos con el exterior, especialmente con Francia. De hecho, Cavour y Napoleón III firmaron un acuerdo secreto en 1858, los llamados Acuerdos de Plombières, muy conocidos ya hoy en día. Según este acuerdo, si Austria hubiera atacado el reino de Cerdeña, Francia habría acudido en su ayuda y Lombardía-Véneto habría pasado bajo el control de los Saboya. Cuando poco después de que el Imperio Habsburgo atacara el reino de Cerdeña, Napoleón III intervino, derrotando al enemigo en algunas batallas sangrientas como la de Magenta y Solferino, solo para retirarse debido a las numerosas bajas. Esta segunda guerra de independencia supuso la anexión de algunos territorios lombardos y emilianos al reino de los Saboya y de Cavour, que era el primer ministro. Y a cambio de estos, Saboya y Niza pasaron bajo el gobierno francés. Eso era lo que habían acordado, es decir, un acuerdo que, bueno, bastante dudoso en un punto. Mientras tanto, el reino de las dos Sicilias estaba bajo la monarquía de los Borbones de la rama italiana. En 1860, Giuseppe Garibaldi, que era originario de Niza, navegó con lo que se llamó i Mille, o sea, los 1000. Salió de Génova con el objetivo de liberar el sur de la dictadura borbónica. Ellos le llamaban la dictadura. Claro que no le preguntaron a la gente del sur si estaban contentos o no. Era algo que ellos ya habían asumido, es decir, ¿quiénes? Aquellos de el reino de los Saboya, el reino de Cerdeña. Bueno, tras desembarcar en Marsala, en Sicilia, Garibaldi declaró que asumía el mando en nombre de Vittorio Emanuele II de Saboya. Y poco a poco fue remontando la península con sus tropas hasta Teano, donde se encontró con el rey de Saboya. Mientras tanto, el reino de Cerdeña había vencido al ejército papal en la batalla de Castelfidardo y había sancionado la anexión de Le Marche y Umbría al reino de Saboya. Bueno, ahora Italia estaba reunificada. El 17 de marzo de 1861, la reunión del Parlamento Nacional en Turín, capital del reino de Cerdeña, proclamó el nacimiento del reino de Italia y Vittorio Emanuele II fue el primer rey. Sin embargo, comparado con lo que es ahora, el reino de Italia todavía le faltaban territorios. Con la Tercera Guerra de Independencia de 1866, la recién nacida Italia luchó junto a Prusia con la intención común de derrotar a Austria. Gracias a la victoria de Prusia en el Frente Norte y la intervención diplomática de Francia, Austria cedió el Véneto y parte del Friuli, que con un plebiscito fueron anexados al Reino de Italia. Roma y los estados pontificios, sin embargo, todavía pertenecían formalmente al Papa, al igual que gran parte del centro de Italia. El Papa Pío IX se negó a negociar. Fue entonces cuando Vittorio Emanuele II avanzó con las tropas y el 20 de septiembre de 1870, una unidad de Bersaglieri abrió la brecha de Porta Pía y entró en Roma. Los edificios del Vaticano permanecieron, pero para reiterar su oposición al Reino de Italia, el Papa invitó a todos los católicos a no participar en la vida política del nuevo reino. En 1871, la capital de Italia se trasladó a Roma. Trento y Trieste seguían desaparecidos, digamos, o sea, no pertenecían todavía y pasaron a formar parte de Italia recién en 1918. Por esta razón, la Primera Guerra Mundial también podría definirse como la Cuarta Guerra de Independencia. Gracias a la participación de Italia junto a la Triple Entente y en nombre de los pactos secretos de Londres, estipulados por Italia con los aliados, al final de la Gran Guerra, con la conquista de estas dos últimas ciudades, se concluyó la unificación de Italia.
Ahora bien, esto es lo que durante unos 150 años los textos escolares y los medios de comunicación nacionales han difundido. Y son las famosas noticias falsas y desinformación sobre la verdadera historia, que fue una invasión militar al Reino de las Dos Sicilias, que era un estado libre e independiente. Inicialmente por los llamados garibaldinos, una milicia de mercenarios a sueldo del primer ministro Camilo Benso de Cavour y la dinastía Saboya. Una mezcla de jóvenes ingenuos algunos y sobre todo restos de la cárcel de diversas regiones y nacionalidades. Posteriormente consolidado por las tropas piamontesas a lo largo de varios años, con hierro y fuego, precursores inconscientes de la feroz invasión italiana de Libia después, medio siglo después, y muy similar a las invasiones nazifascistas en Europa del Este. Se cometieron delitos sociales, saqueo financiero, robo de bienes públicos y privados, encarcelamientos masivos, masacres horrendas de ciudades y pueblos enteros, y que no pedían, además, ni que los liberen ni nada por el estilo. Y no pedían el nuevo reino de los extranjeros Saboya, que además hablaban francés y no italiano, convirtiéndose así automáticamente en bandoleros, es decir, eran lo que hoy llamaríamos de la resistencia, pero los tildaron de bandoleros, incluidos familias enteras, como si fueran ladrones, asesinos locales, que no faltaban obviamente, había, pero la mayoría eran patriotas borbónicos que defendían su propio estado. Y cuando decimos borbónicos es porque es como ellos se autoproclaman. Ellos se llamaban borbónicos, estaban bien como estaban. Bueno, pero esta sangrienta resistencia del sur nunca se mencionó en los libros de historia, en las escuelas. Ahora sí, con el revisionismo, se está hablando y se está empezando a hablar de esto en el norte, porque en el sur siempre se supo, pero el norte está tomando conciencia de esto. Y bueno, esto se propagó durante muchísimos años, desde el gobierno, desde las escuelas, desde todos los lugares. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la década anterior a 1861, el reino de las Dos Sicilias, con el rey Francisco II de Borbón, los Borbones italianos, es la rama italiana, no es la española, era considerado el tercer estado más industrializado de Europa, con una industria metalúrgica y manufacturera de primer nivel. Inferior en tamaño, aunque relevante, solo a Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con una agricultura pujante que exportaba rentablemente especialmente a Francia, Reino Unido y Alemania. Nápoles, la capital, fue considerado un prestigioso centro cultural internacional. La flota mercante y militar se encontraba entre las más grandes de Europa. El Vaticano dominó la religiosidad pagano-católica de sus súbditos y fue muy influyente en los círculos reales y gubernamentales. De los sujetos, muy pocos conocían o hablaban el idioma italiano, pero solo los dialectos locales, cosa que perdura hoy en día. Todos conocen el italiano, pero se mantiene esto de hablar los dialectos locales, como en muchos otros países también. De hecho, se estimó que en ese momento el italiano era conocido o hablado en las regiones que más tarde se convirtieron en partes de la Italia unida por unos 200.000 adultos, excluidos los toscanos, porque de ahí surge el italiano. Los piemonteses hablaban los dialectos de la región y los del Saboya y las clases sociales y económicas ricas e influyentes hablaban principalmente y ostentosamente el francés, considerado el idioma, digamos, de la corte. Además, no nos olvidemos de la proximidad con Francia, y consideraban el italiano un dialecto popular de la Toscana, que así es como empezó, era el dialecto de la Toscana. Lo que pasa es que con el tema de la unificación hizo falta un idioma común, digamos, y se utilizó, fue el elegido. Bueno, en el plano político internacional, el reino de las Dos Sicilias estaba aislado,
con la oposición de Francia y el Reino Unido, por mucho que boicotearan a España, tolerado con indiferencia por el Imperio Austrohúngaro. Francisco II de Borbón era hijo de Fernando II de Borbón y su primera esposa, María Cristina de Saboya, o casualidad, hija del rey Vittorio Emanuele I, que murió al dar a luz a Francisco, que fue el quinto y último Borbón en el trono de Nápoles. Y casualmente era mitad Saboya. Bien, los Borbones fueron informados desde el inicio de la empresa de los Mille, estos señores que llegaron con Garibaldi, tanto en el día y lugar de su partida como en el del presunto desembarco. Sin embargo, a pesar de tener una flota de 14 barcos militares que atravesaban las costas del reino, los Mille, que luego se convirtieron en muchos miles por una tarifa y con un derecho tolerado de violación y saqueo, no fueron detenidos. La expedición de los Mille impresionó a los contemporáneos por la rapidez de las primeras conquistas iniciales y por al menos la inicial disparidad de fuerzas en el campo. En Calatafimi, hasta 3.000 soldados borbones se retiraron inexplicablemente después de una feroz batalla que casi los llevó a rechazar a los garibaldinos en el mar por orden del general Borbón Landi. Cuando Garibaldi pasó luego a Calabria, donde estaban apostados unos 12.000 soldados de los Borbones, 10.000 de ellos se rindieron, una vez más sin disparar un solo tiro, debido a los comandantes corruptos y confabulados con el gobierno piamontés. ¿Qué había pasado? Se les había prometido un avance en el ejército a estos señores. Y entonces se dieron vuelta. Eran corruptos. Al mando del ejército estaba el general de brigada Landi, que, por orden de Francisco II, fue depuesto y confinado en la isla de Ischia. Sin embargo, después de la anexión del reino de las dos Sicilias al nuevo reino de Italia, Landi, un traidor y corrupto, fue ascendido al rango de general del cuerpo del ejército y se retiró con una pensión sustancial por la nueva administración. Es decir, una flagrante infamia entre las muchas órdenes de los piamonteses, ¿no? Y de esta gente que agarró el dinero o las promesas de tener mejores puestos y entregaron a su rey y a su territorio. Eso es lo peor. Mientras tanto, Vittorio Emanuele II, que era primo de Francisco II, le juró amistad a Francisco y condenó a la empresa Garibaldi, que era masón. Garibaldi era un masón de alto rango, era gran maestre, como Mazzini también, que creó la logia de la Joven Italia y estaba metido en cuestiones también masónicas. Ellos lo niegan, pero dicen que, sin embargo, si bien nunca fue, nunca entró en la masonería porque nunca fue iniciado, pero que sí sirvió de ejemplo, y que muchos se inspiraron en él para después hacer logias, pero lo cierto es que él fundó logias. Así que haya tenido algún grado o no, estaba relacionado. Cavour, otro más, que era el primer ministro de los Saboya, que dio orden al general Enrico Cialdini de ir a Nápoles con el ejército piamontés para tomar posesión del reino de las dos Sicilias y ordenó al almirante Carlo Pelion de Persano, que fue un futuro gran derrotado por los austríacos en la batalla naval de Lissa en 1866, le ordenó seguir la empresa de Garibaldi desde lejos. Tras la pérdida de Sicilia ante el acercamiento de Garibaldi y siguiendo el consejo del ministro del Interior, Liborio Romano, que ya estaba comprometido con los piamonteses, el rey se fue de Nápoles sin luchar para evitar que la ciudad fuera incendiada por los invasores, y primero se retiró a la línea Volturno y luego con la reina consorte a Gaeta, donde el ejército borbónico se defendió durante 3 meses contra el asedio del ejército sardo-piamontés comandado por el general Enrico Cialdini.
El asedio de Gaeta comenzó el 13 de noviembre de 1860 y se llevó a cabo con mucha dureza. Tras la capitulación, en el año 61, el 13 de febrero de 1861, Francisco II con su esposa se exilió en Roma por mar. Al llegar a Roma, Francisco fue hospedado por primera vez en el Quirinale por el Papa Pío IX y luego se trasladó al Palazzo Farnese, propiedad de los Borbones, porque fue heredado de su antepasado, la reina Isabel. Bueno, permaneció en Roma hasta la ocupación de las tropas que querían la unificación en 1870, haciendo algunos intentos de organizar una resistencia armada en el reino ocupado militarmente por los piamonteses, para luego asentarse, aparte de breves viajes a Austria y Baviera con los familiares de su esposa, asentarse allí a partir de 1870 en adelante, y fue a París, donde vivía como un ciudadano privado, sin grandes medios económicos, porque el reino de Italia, el nuevo reino de Italia, le había confiscado todos los bienes. Y le había propuesto la devolución de los bienes a Francisco II solo con el pacto de renunciar a cualquier reclamo al trono del reino de las dos Sicilias, lo que nunca aceptó. Y bueno, dicen que la frase fue: mi honor no se vende. Bueno, en la Navidad de 1869, durante una breve estancia en Roma, Francisco II y María Sofía tuvieron una hija, María Cristina Pía, que murió a los 3 meses, y Francisco II murió en Trentino, que en ese momento era austríaco, en uno de sus viajes para someterse a tratamientos térmicos, y bueno, fue enterrado en la iglesia de Arco, ahí. Incluso después de la muerte de Francisco II, la reina María Sofía todavía esperaba la restauración del reino de las dos Sicilias y frecuentaba a exiliados, algunos ya de corte socialista, que querían luchar, digamos, por su territorio perdido. Y finalmente, bueno, murió en 1925 en Múnich. Bueno, hoy en día toda la familia descansa en la Basílica de Santa Chiara en Nápoles, desde el año 1984. Bueno, el reino de Cerdeña, gobernado por los Saboya, el reino de Cerdeña comprendía Piemonte, Liguria y Cerdeña. Eran algo más de 5 millones de personas, de ciudadanos. Tras haber cedido Niza y Saboya a Francia por una cuota de la Alianza Francesa durante la guerra contra Austria-Hungría, que terminó en 1859 con la conquista o anexión de Lombardía, lograda solo con la contribución decisiva de las tropas francesas de Napoleón III, que dio unos 150.000 soldados. Y bueno, este reino era un estado muy endeudado. Además, no nos olvidemos que Cavour había hecho los pactos de Plombières. Bueno, la situación financiera se agravó aún más con la Tercera Guerra de Independencia contra Austria de 1866, cuando el reino de Cerdeña, aliado militarmente con Prusia, con la mediación de Napoleón III, logró conquistar y anexar el Véneto con Venecia gracias a las victorias prusianas sobre los austríacos, y a pesar de las fuertes derrotas sufridas en Betseca en tierra y en Lisa en mar. El rey Vittorio Emanuele II y el primer ministro, Camilo Cavour, necesitaban desesperadamente dinero en efectivo o más ingresos financieros de los impuestos de un mayor número de sujetos, es decir, tenía que entrar el dinero de alguna forma, y la solución financiera consistió en la expansión territorial del reino de Cerdeña mediante anexiones de regiones preparadas de antemano por minorías, inspiradas en la solución política de querer unificar toda Italia, muy predicada por Giuseppe Mazzini, no solo, que bueno, era como un instigador de movimientos revolucionarios patrióticos, sin perjuicio de su postura constante de armémonos y vámonos. De hecho, numerosas iniciativas de sublevaciones y expediciones de patriotas dispuestos, digamos, por llamarlos de alguna forma, inspirados por Mazzini, terminó con el arresto y ejecución
por los gobiernos regionales entonces dominantes, incluido el Estado de la Iglesia o los estados pontificios. Bueno, el reino de las dos Sicilias, entonces acomodado financieramente y con un rico tesoro dinástico y gubernamental, aislado en la política internacional y gobernado por un gobernante un poco blando, Francisco II, con políticos que, bueno, tenían lo suyo también, con nobles, altos rangos militares, terratenientes, fácilmente corruptibles, que, bueno, después ahí vimos, ¿no?, cómo fue que compraron a los altos cargos del ejército. Es más, superó las expectativas de los Saboya y los Cavour y de Cavour la manera en que pudieron corromperlos. Así que, bueno, fue fácil entrar. Entonces, con el apoyo político del Reino Unido y Francia, como siempre, con sus flotas navales en las cercanías de las costas sicilianas, con la penetración de agentes secretos piamonteses con mucho dinero y propuestas para la cesión de feudos y diversas promociones a numerosas personas que eran potenciales traidores locales, con la preparada y agitada expedición de Imile, partiendo de cerca de Génova, con destino a Marsala en el suroeste de Sicilia, comenzó la rápida y feroz invasión del reino de las dos Sicilias, muy facilitado por la traición, por corrupción de muchos altos funcionarios borbones y miembros del gobierno de Nápoles, así como la connivencia y colaboración compradas por las organizaciones locales de mafias camarillas comerciales existentes, y la connivencia y colaboración entre la política y las organizaciones empresariales mafiosas que se desarrolló increyendo desde entonces y que sigue creciendo hoy, con los herederos de ambos bandos, porque esto de las mafias surge con esto de la unificación. Fue creada como pequeñas bandas infiltradas que, bueno, siguen hasta el día de hoy, ¿no? Se los debemos a este movimiento. Y hubo unas masacres en el sur tremendas, tanto de soldados borbones como de patriotas resistentes y sus familias, a los que definieron como bandidos. Es decir, a los que eran la resistencia se los llamó bandidos. Y la verdad es que empalidecen a los propios nazis las cosas que hicieron. Creo que no llegan a lo de Stalin, porque Stalin fue el mayor asesino de la historia junto con Mao, pero bueno, superan a los nazis, así que es terrible lo que hicieron, las masacres que hicieron en el sur son aberrantes. Incendios de casas, bueno, llevaron a fuego los pueblos, mataban mujeres, niños, fusilaron a todo el que se pasaba por delante, o sea, fue realmente una cosa aberrante, que hasta el día de hoy la gente del sur lo recuerda. Y el sur se convirtió en un páramo. Había cuerpos abandonados, porque no hacían ni tiempo a poder enterrarlos, porque además tenían que correr por su propia vida. Carbonizados, aldeas incendiadas, columnas errantes de decenas de miles de refugiados, formaciones militares y paramilitares que se peleaban, cada una libraba su propia guerra. Bandidos, guerrilleros, los Saboya, soldados, era un desastre. Milicias privadas de terratenientes, algunos pro-piamonteses y otros pro-borbones. Gente de las logias, de los Carbonari, que era la logia más famosa de la época. Bueno, campesinos enojados. Eso fue un verdadero desastre. Y en el norte, después de la unificación, los jefes de gobierno y los líderes de la administración estatal fueron predominantemente piamonteses durante muchos años. Y porque cuando uno habla en general del norte, en este momento de la historia, es decir, en esto que es la unificación, en realidad era el Piemonte. El problema era
el terruño de los Saboya. Y se le daba todas las posibilidades a este territorio y el sur se veía obstaculizado en todos los sentidos y reprimido en todos los sentidos. Además, ellos se llevaron el tesoro que había en Nápoles. Bueno, ni hablar de lo que hicieron con el palacio, los bienes. Bueno, vimos que también fueron confiscados. Se llevaron todo, los bancos del lugar, es decir, los bancos que eran bancos privados. Por más que uno odia a los bancos, había bancos que en ese momento, pequeños bancos que no pertenecían a las familias de las que siempre hablamos. Por supuesto, esos bancos fueron arruinados por los bancos que venían de más arriba, de la camarilla, que se llevó todo para sus propias cajas fuertes. Y lo que se vio fue que esa industrialización que estaba en el sur fue desapareciendo y se empezó a ver superada por el norte, porque claro, todo fue llevado al norte y el sur fue cada vez más reprimido. Entonces la cosa se invirtió. Lo que antes estaba de parabienes en el sur empezó a hacerlo en el norte, que antiguamente era el lugar endeudado. Bueno, la economía del sur, que antes se había integrado durante siglos con la del resto de Europa, y no solamente con Europa, cayó en el desastre más absoluto. El paisaje total fue cambiando paulatinamente y perdieron todo lo que era la industria. Ellos tenían mucha industria de la seda, eso se perdió, y mucho de aceite, bueno, el olivo, que hoy se sigue produciendo pero a un nivel muy inferior. Maquinaria que ya se hacía. Y bueno, lo que quedó ahora es lo que tiene más que ver con lo agrícola, es decir, viñedos, cítricos, que bueno, antes eran los grandes exportadores hacia toda Europa y hacia Estados Unidos. Bueno, la cosa funcionaba muy bien en el sur y después de esto fue el desastre, la debacle total. Porque claro, además, al tener buena relación con el resto, había capitales extranjeros, había empresarios, bueno, muchas fábricas, muchos trabajadores en esas fábricas, todos que se quedaron sin trabajo. Así que el desastre fue total, no solo por las matanzas, sino por lo que quedó después. Es decir, no quedó nada, fue tierra arrasada en todo sentido. Esa autonomía que tenía, esa independencia total como reino, obviamente lo perdió, no solo porque quedó unificado, quedó anexado, sino que ya dependía del norte porque no tenía producción, no tenía nada. Así pasó a ser dependiente del norte. Y por eso los problemas que siempre escuchamos al día de hoy, ¿no? Viene todo de ahí. Había trenes, había un montón de rieles, bueno, todo eso cambió, fue pasando el tiempo y fue quedándose incluso sin carreteras. O sea, bueno, lo subieron en el peor de los estados. Además se le pusieron impuestos solamente por pertenecer a lo que había sido el reino de las dos Sicilias. Impuestos sobre gente que estaba empobrecida, que ya no tenía trabajo, que los habían masacrado y que habían quemado todo. Así que muchos emigraron, tuvieron que emigrar, porque además quedó esto de los famosos bandidos, que en italiano son los briganti,
a los que se consideraba que todos eran brigantes, es decir, que todos eran bandidos en el sur, es decir, se los consideró así, y se hizo una ley incluso en donde se reprimía, digamos, a la población civil o a cualquiera que no solo que sea considerado un bandido, sino cualquiera que pudiera ayudarlos, cuando en realidad eran aquellos que pertenecían a una suerte de resistencia y que se habían ido a las montañas a guarecerse y a vivir ahí, y que hacían incursiones, es verdad, hacían incursiones como los miembros de la resistencia en cualquier otra guerra. Así que, bueno, muchos de ellos terminaron muertos o terminaron yéndose. Así que incluso después de la Primera Guerra Mundial, la emigración le costó al sur una cuarta parte de su población, principalmente de hombres. Y quedaron atrás las mujeres, los niños. Así que peor, la cosa fue empeorando. Y esos inmigrantes fueron casi todos a América, a todo el continente americano. Y en gran medida a Estados Unidos, a Brasil, a Venezuela, en ese orden, ¿no es cierto?, de por cantidad. Después vendrían Argentina y otros países, pero los que tienen mayor cantidad de descendientes son Estados Unidos, Brasil y Venezuela, en lo que es América, y muchos también fueron a lo que es Australia, que lamentablemente tampoco la pasaron bien cuando llegaron a América, porque tampoco es como lo muestran en las películas. Llegaron y fueron discriminados, sobre todo en Estados Unidos, donde estaban los anglosajones. Así que la pasaron muy mal. Los trataron pésimo. Bueno, después realmente trabajaron, más allá de que hayan también viajado miembros de la mafia a hacer sus sucursales, pero muchos otros, bueno, la verdad es que trabajaron como animales, podría decirse, y levantaron lo que es este continente, junto con otros inmigrantes de otros países. Pero bueno, estamos hablando en esta oportunidad de lo que significó esta unificación que llevó a muchas cosas, entre ellas la inmigración de los italianos del sur, es decir, a los borbónicos, como se llamaban ellos mismos. Así que bueno, ese fue el paso por la unificación de Italia, la constitución del reino de Italia con la dinastía Saboya a la cabeza, es decir, pasaron a ser los reyes de toda la península y los dueños de todo, los Borbones exiliados, el sur arrasado y su población, la que quedó viva, emigrando. Y hasta el día de hoy, que no se pudieron levantar, porque además le dejaron incrustadas las mafias, y bueno, quedaron despoblados, sin industria. Y bueno, una pena, pero donde siempre están en la camarilla detrás, quedan estas cosas. Y ahí los tenemos nuevamente haciendo lo que quieren con el mapa. Cuando no dividen, unifican, pero lo que hacen es siempre crear conflicto. Entonces, no nos sacamos nunca de encima a esta gente, y ahí vemos lo que pasó, que tiene consecuencias hasta el día de hoy, en la economía, socialmente, políticamente, en la instauración hasta de la delincuencia. Entonces, todo esto se lo debemos a las logias, por supuesto, y a todo lo que viene detrás de ellas. Y bueno, habría que cambiarle el nombre, ¿no? Ya los revisionistas están con esa historia, ¿no? Porque esto no fue unificar nada, nadie quería unificar nada, nadie pidió unificar nada, y menos bajo un rey que fue el que se le ocurrió unificar. Así que, bueno, vamos a seguir entonces con Italia, vamos a avanzar un poco más en el tiempo en los próximos videos, y ya de a poquito vamos llegando a este siglo, y se prepara el camino para la Segunda Guerra Mundial.